Bolivia entró en estado de emergencia este sábado, 20 de junio de 2026, después de 50 días de bloqueos. Mientras grupos ligados a la vieja maquinaria política de Evo Morales insisten en mantener la presión en las calles, incluso después de un acuerdo parcial con la Central Obrera Boliviana. Instruí a la policía boliviana y a las Fuerzas Armadas a ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población. A quienes aún mantienen el bloqueo, les digo con toda claridad que todavía es tiempo de desistir voluntariamente, ahora es el momento. Si tienen demandas legítimas, las puertas del diálogo seguirán abiertas, como lo han estado desde el primer día. Pero aquellos que persistan en bloquear, destruir, agredir, intimidar a otro boliviano o desafiar el orden constitucional, deberán asumir las consecuencias legales de sus actos. A los violentos se les aplicará todo el peso de la ley y con todo el rigor, toda la fuerza legítima que la Constitución y la democracia otorgan al Estado para proteger a sus ciudadanos. Y quiero pedir al pueblo boliviano que acompañe y apoye el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Boliviana, en la recuperación de las carreteras, en la protección de la población y en el restablecimiento de la normalidad, buscando así la seguridad y la paz. Hacemos esto por Bolivia, lo hacemos por todas las familias bolivianas. El gobierno afirma que la emergencia no fue decretada para quitar derechos, sino para recuperar la libertad de quienes necesitan trabajar, estudiar, desplazarse y llevar comida a sus hogares. Es ahí donde la crisis boliviana expone una característica conocida de la izquierda radical en América Latina. Cuando pierde el control, intenta bloquear las carreteras, paralizar la economía y usar el sufrimiento de la población como arma política. Rodrigo Paz decidió usar el Estado para desmontar los bloqueos e impedir que pequeños grupos mantengan a toda una nación como rehén. ¿Quién gana con la carretera cerrada? ¿Por qué la izquierda convierte la crisis en chantaje? ¿Cómo llega una nación al punto de necesitar un estado de emergencia para garantizar comida, medicinas y combustible? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. El estado de emergencia fue decretado por Rodrigo Paz en todo el territorio boliviano después de que los bloqueos dejaron de ser solo manifestaciones y empezaron a afectar la vida real de las personas. La medida entró en vigor de forma inmediata y abrió el camino para el uso de las Fuerzas Armadas en el desbloqueo de carreteras. La justificación del presidente fue directa. Bolivia no puede seguir siendo rehén de grupos que cierran carreteras, impiden el tránsito de cargas y convierten la disputa política en desabasto. La intervención llegó porque la negociación ya no resolvía todo. La intervención llegó con conversaciones abiertas en el Palacio de Gobierno. Sectores rurales alineados con Evo Morales mantuvieron puntos de bloqueo, principalmente en áreas vinculadas a Cochabamba y al eje de producción que abastece regiones importantes de la nación. Los bloqueos comenzaron en medio de una fuerte crisis económica. El gobierno de Paz recortó subsidios a los combustibles para intentar reducir el déficit y enfrentar la falta de dólares, mientras buscaba reorganizar las cuentas públicas. La reacción creció rápidamente. Sindicatos, grupos campesinos, maestros, mineros y militantes ligados al humorismo empezaron a exigir reajustes, el fin de la escasez, la reversión de medidas económicas e incluso la renuncia del presidente. Los camioneros se quedaron parados, las cargas no llegaron, los alimentos subieron, las gasolineras estuvieron bajo presión y los hospitales empezaron a enfrentar la falta de medicamentos. En La Paz, el impacto se sintió en los restaurantes, en los supermercados y en los servicios de salud. El desgaste persistió, dejó de ser un debate ideológico y se convirtió en un miedo cotidiano. Evo Morales aparece en el centro de esta crisis como la figura que aún moviliza a parte de la izquierda boliviana. Aunque está alejado del poder, sigue teniendo influencia en las bases rurales, especialmente en el Chapare, y reconoció tener contacto frecuente con líderes de protestas. Morales niega haber organizado la crisis e intenta presentar los bloqueos como una reacción económica popular. Pero el efecto práctico fue otro, una nación entera pagando el precio de una pelea por el poder. El expresidente también defiende elecciones anticipadas e intenta volver al juego político mientras sus aliados mantienen presión contra Rodrigo Páez. Para el gobierno, ese movimiento huele a desestabilización organizada. Rodrigo Páez intentó buscar una salida política antes de declarar la emergencia. El viernes, el gobierno firmó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, la COBE, principal central sindical de la nación.
El acuerdo fue presentado como un paso para reducir la tensión y pacificar parte de las movilizaciones. El presidente habló de esperanza para los bolivianos y defendió que todos deberían participar en la reconstrucción de la estabilidad. Mario Argolo, líder de la COVE, también trató el acuerdo como una apertura para destrabar el conflicto, pero el acuerdo no alcanzó a todos los grupos. Asociaciones rurales cercanas a Morales quedaron fuera de la negociación y decidieron mantener los bloqueos. La emergencia también surgió después de semanas de señales claras de colapso. La Defensoría registró al menos 14 muertes relacionadas con el escenario de bloqueos y crisis de movilidad, incluyendo personas que no lograron llegar a la atención médica y trabajadores del transporte afectados durante la paralización. Cuando la ambulancia no pasa, cuando la medicina no llega y cuando el camión con alimentos se queda atrapado, el bloqueo deja de ser una protesta normal y se convierte en un ataque contra la rutina de quienes no tienen nada que ver con la pelea por el poder. La presencia policial y militar sirve para preparar el desbloqueo de las rutas e impedir que los puntos de presión sigan asfixiando la economía. Bolivia ya vive un ambiente cargado con inflación, escasez de dólares, disputa sindical y presión de grupos sociales. Pero el gobierno llegó al límite cuando la negociación parcial no fue suficiente y los bloqueos continuaron. En la práctica, Paz eligió actuar porque el costo de la omisión pasó a ser mayor. Dejar las carreteras cerradas por más tiempo significaría aceptar que una minoría organizada controle el abastecimiento de la mayoría. La crisis boliviana también sirve como advertencia para Brasil. El método es conocido: crear presión en las calles, transformar la agenda económica en una guerra política, atacar al gobierno por todos lados y usar sindicatos y movimientos como fuerza de bloqueo. La diferencia es que en Bolivia el resultado apareció de forma más cruda: estado de emergencia, desabasto y miedo en las ciudades. Rodrigo Paz gobierna desde hace pocos meses y carga con el desafío de romper con casi 2 décadas de dominio de la izquierda ligada al movimiento, al socialismo. La reacción contra su gobierno muestra cómo la transición política en Bolivia no es sencilla. La estructura dejada por el humorismo todavía tiene fuerza en las calles, en las organizaciones sociales y en los sindicatos. Cuando ese grupo percibe una pérdida de influencia, intenta demostrar que todavía puede paralizar al país. El estado de emergencia surge precisamente en ese choque entre un gobierno que intenta recuperar el control y una izquierda que no acepta perder la capacidad de presionar mediante la fuerza del bloqueo. Existe una disputa política fragmentada, con cada grupo intentando obtener concesiones mientras la población paga la cuenta. La izquierda boliviana intentó tratar el bloqueo como una presión legítima, pero la realidad mostró otra cosa. Cuando el bloqueo impide que una nación respire, el gobierno necesita actuar. Y eso fue lo que Rodrigo Paz hizo al decretar emergencia después de 50 días de desgaste, filas y miedo. Yo soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.